Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles mitad de semana y casi mitad de mes, miércoles 14 de mayo. ¿De qué voy a estar conversando con ustedes en las próximas 2 horas? Se busca, y no estoy hablando de la lista de los más buscados por la policía, ni tampoco de los clasificados. Se busca un secretario o secretaria de Estado, y también de Justicia, y también director de ACES. Garfer, al igual que la gobernadora, insiste en que cumplía con los requisitos constitucionales y amenaza con montar un PAC político. Tommy lo trolea y los populares le radican querella. Juntos pero no revueltos, Jennifer y Rivera Chat coinciden en Washington, D.C., pero no se ven ni de lejos. Antes no hablaba, ahora no se calla. Janet Parra ahora ataca a la policía. Junta y gobierno presentan presupuesto para el próximo año fiscal. Ex vicepresidente de Genera levanta serias dudas sobre el plan de generación impulsado por el gobierno. Sigue en el limbo la estrategia de la gobernadora pro estadidad en Washington. Confirmado, le pagan más de $2 millones ilegalmente a Physician Correctional. Y en el plano internacional muere el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, un ícono de la izquierda democrática mundial y ejemplo de honestidad y austeridad desde el poder. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenas tardes nuevamente. Aquí estoy yo en vivo. A los que me están escuchando o me están viendo en vivo, son exactamente las 3:57 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También gracias a la magia del internet me puedes ver y escuchar a través de radioisla.tv, la aplicación móvil de Radio Isla, la página de Facebook de esta emisora, el canal de YouTube de esta emisora, y también me puedes ver y escuchar a través de la página de Facebook de este servidor. Si no me escuchaste, si no me viste en vivo, esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones anteriores se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, más adelante la encontrarás en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la aplicación de podcast de esta emisora. Y donde muchos de ustedes me ven y me escuchan, también la encontrarás más adelante en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no estás registrado, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí encontrará la edición de hoy, que se pondrá más adelante. Y además están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Bueno, antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, primero que nada les recuerdo que la nueva temporada de Double Date con los periodistas Mili Méndez y Julio Rivera Saniel ya está disponible en nuestro canal de YouTube y también a través de las plataformas digitales de Telemundo y El Nuevo Día. En esta ocasión conversaron con el comisionado residente Pablo José Hernández y su esposa Mónica Pascual, así que búsquela en nuestro canal de YouTube y en las otras plataformas. También les recuerdo, hoy es miércoles, desde anoche a las 7 de la noche está disponible el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. En este episodio, que se ha ido viral, ¿saben? Miren, hasta Tomás Rivera Chat está viendo los episodios de Análisis de la Z a la A. Lo habíamos grabado Zoé y yo a las 10:30 de la mañana ayer, pero anticipábamos ya que el nombramiento de Arthur Garfer estaba muerto. Ocurrió, pues, desde el punto de vista procesal más tarde durante el día. Hablamos sobre ese episodio y sobre todo sobre ese episodio en el sentido del tercer nombramiento en Ristra que le colapsa a la gobernadora. Tratamos de analizar dónde está el problema
en el presente gobierno, inclusive SOE le da recomendaciones de buena fe a la gobernadora, y lo que se ha vuelto viral, le da las gracias a Tomás Rivera Chat por haber hecho lo correcto, aunque SOE, al darle las gracias, usa una palabra que no la puedo repetir aquí porque nos quitan la licencia. Y vuelvo y repito, hasta Tomás Rivera Chat ha buscado el episodio de Análisis de la Z a la A. Eso lo encuentra en nuestro canal de YouTube, es un canal diferente. Si no te has registrado en ese canal, te invitamos a que lo hagas bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. También estamos en Spotify y Apple Podcast, y también soy yo. Estamos estableciendo una comunidad digital a través de la plataforma Patreon, copiándonos de los amigos de Puestos para la Mañana. Usted entra a Patreon y www.patreon.com/análisis de la Z a la A, y se puede suscribir por un fee mensual, de una cuota mensual de $10, y compartimos sobre ello información directa con ustedes. Así que ya sabes, búscate el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Bueno, señores, se busca un secretario o secretaria de Estado. Es la historia de primera plana de diferentes vertientes. Todo esto puedes ir ponchando ahí, pueden ver ahí la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Expuestas las fallas en los nombramientos. Puedes ir a la de Metro. Fuera el segundo nominado a ocupar. Bueno, déjame primero leer, porque es importante la primera plana del Nuevo Día. Puedes volverla a poner, discúlpame. Expuestas las fallas en los nombramientos. El retiro de la designación de Arthur Garfer como secretario de Estado evidencia falta de rigor en la evaluación de los candidatos a cargos públicos, señalan analistas. Primera plana de la edición digital del periódico Metro. Fuera el segundo nominado a ocupar Secretaría de Estado. La gobernadora Jennifer González retiró la designación tras pedido del presidente del Senado. Impulsan a la subsecretaria de Estado y esposa del alcalde de Bayamón sea nominada al cargo. Periódico El Vocero, evalúan lucha entre gobernadora y el Senado. De estos titulares, podemos en esta etapa concluir que el país está concluyendo dos cosas. Número uno, que la gobernadora tiene serios problemas. Ella y su equipo, en el proceso de selección de candidatos y en el proceso de, una vez seleccionas un candidato, identificar a tiempo que tienes problemas y a tiempo retirarlo y evitar unas luchas que le hacen un daño ya no solo al nominado, sino a la propia gobernadora y a su gobierno. Eso es lo primero que ya todo el mundo está concluyendo. Where is the problem? Como dije, de eso abundamos hoy yo en el último episodio de Análisis de la Z a la A, y yo he abundado en este programa. Lo segundo, que ya también todo el mundo concluyó, es que sí, hay una lucha entre el Senado y la gobernadora, que en esta ocasión, el presidente del Senado puede decirle al país, bueno, yo no colgué esos nombramientos porque me caían mal, porque tenía rencillas del pasado. Es que simple y sencillamente eran indefendibles por la gobernadora. Pero de que esas dos cosas el país ya las concluyó. Número uno, que hay serios problemas en la fortaleza, en el proceso de seleccionar el equipo de la gobernadora y de identificar las crisis y saber manejarlas. Y lo segundo, que ya todo el mundo concluyó, es que hay una lucha de poder entre la gobernadora y el presidente del Senado. Yo analicé ayer, ahorita voy a hablar de la reacción de Garfield, pero voy a mantenerme en este tema. La fortaleza no tiene un problema de comunicaciones. No es un problema de comunicación, es un problema de ejecución. Y voy ya mismito. Miren, ayer, y fue parte del análisis, Tomás Rivera Chat llenando el vacío, porque parte de lo que está haciendo Tommy es llenando los vacíos sustantivos que genera la gobernadora y los vacíos desde el punto de vista de liderato. Tomás, recordarán que puso un mensaje en sus redes postulando a Norel Gualesca Colón, la esposa de Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón y subsecretaria de Estado, en este momento secretaria de Estado interino. Tomás la postuló y la propuso como secretaria en propiedad. Ramón Luis
es el político del PNP más cercano a Jennifer González. No hay nadie más cercano a Ramón Luis Rivera que no más cercano a Jennifer que Ramón Luis Rivera. De eso no hay la más mínima duda. Entonces, como cuestión de hecho, su esposa es subsecretaria, porque la gobernadora, cuando vio que Verónica Ferrajoli iba camino a ser desbancada, la gobernadora mandó a despedir al subsecretario y la puso a ella para que precisamente ante una vacante de Verónica Ferrajoli, ella fuera secretaria de Estado interino. Así que, ¿qué uno hubiera pensado? Si Tomás Rivera Schatz, temprano en la mañana ayer, postula a Narel Waleska Colón, la esposa de Ramón Luis Rivera, para secretaria de Estado, y siendo ambas, porque Narel Waleska trabajó para Jennifer, dirigió su oficina de comisionada residente, entiendo que aquí en Puerto Rico, pues que uno pensaría que la gobernadora hubiera dicho, tengo que atender este tema, llámeme a Ramón Luis o llámeme a Narel. Bueno, yo no he escuchado este análisis en ningún lugar. Esto salió en una nota digital del periódico El Nuevo Día anoche, tarde en la noche. No está en el periódico. Titular. Este es el titular en todos lados. Jennifer González anda en busca de un nuevo secretario de Estado que no será Narel Waleska Colón. Anoche, desde Washington, la gobernadora descartó el nombramiento. En una nota que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer, en una nota digital, déjeme buscarla aquí para leérsela completa. La nota fue publicada por José Delgado anoche a las 8:18 de la noche, no está en la edición impresa. Dice José Delgado, la gobernadora afirmó este martes que actuará con prontitud para hacer una nueva designación a la Secretaría de Estado, aunque descartó que encomendará el cargo a la secretaria interina Narel Waleska Colón, una de sus colaboradoras más cercanas. La cita textual de la gobernadora en esta nota de José Delgado dice, González no dio razones para no... En la entrevista a González, a quien regresaría hoy miércoles, ya debe haber llegado, agradeció al general de brigada por su servicio. González no dio razones para no considerar a Colón, quien dirigió su oficina de distrito de comisionada residente y es esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, como candidata a la Secretaría de Estado, pero descartó que sea porque Rivera Schatz lo propuso. Cita textual, es una profesional de primer orden. Le reconozco toda la confianza del mundo. Tengo otra gente que me dan distintos nombres. Cuando yo leí eso anoche, yo pensé, bueno, pues eso quiere decir que la gobernadora ya llamó a Ramón Luis y se lo dijo, que Ramón Luis o Narel le llamaron y le dijeron, mire, gobernadora, Narel le dijo, no me interesa el puesto. Pues para que usted vea la disfuncionalidad de la fortaleza, ahora les voy a poner la primera plana de primera hora. Mensaje para Jennifer González, cita textual. Vamos a esperar por la gobernadora. Alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, evita reaccionar ante la sugerencia de que su esposa, Narel Waleska Colón, sea la próxima nominada a dirigir el Departamento de Estado. Cito de la nota de Sara Marreros Cabán. El alcalde de Bayamón evitó opinar sobre quién entiende que sería el candidato idóneo para dirigir el Departamento de Estado, dejando la decisión en manos de la gobernadora Jennifer González. Cita textual. Vamos a esperar por la gobernadora, dijo el Ejecutivo Municipal en entrevista con Primera Hora. Más adelante, cita textual. Que la gobernadora tome las determinaciones que ella entienda. Cuando la gobernadora hable de este tema, que ahora mismo ella está en Estados Unidos, pues damos el próximo paso, se limitó a decir Rivera Cruz, quien apoyó a González en su carrera a la gobernación y en primarias contra el exmandatario Pedro Pierluisi. En palabras sencillas, Ramón Luis y su esposa estaban disponibles. Narel estaba disponible. Ramón Luis dice, vamos a esperar que Jennifer regrese de Washington
y diga y nos llame y hablemos. Y mientras tanto, desde Washington, Jennifer González descartó a la esposa de su principal aliado político, sin aparentemente haber tenido ni la deferencia de hablar con ella. Pregunto yo, ¿cómo se sentirá Ramón Luis al ver esta primera plana que le da el periódico Primera Hora y leer, repito, lo que dijo anoche Jennifer González en Washington? Él esperaba que ella regresara acá. Es una profesional de primer orden. Le reconozco toda la confianza del mundo. Tengo otra gente que me dan distintos nombres. Descartada Narel Hualesca Colón. Pero se enteraron por una nota en la edición digital de Endy, que tengo que admitir que creo que casi nadie había leído, porque por lo menos en ningún programa de análisis, no los escucho todos, he escuchado que alguien se hubiera dado cuenta que anoche la gobernadora descartó la nominación de la esposa de Ramón Luis Rivera, de Narel Hualesca Colón, para secretaria de Estado. Quiere decir eso que sigue vacante, se sigue buscando, sigue vacante también la nominación para el Departamento de Justicia. Por eso el gobernador interino fue, creo que la gobernadora ya debe haber llegado a Puerto Rico, por eso el gobernador interino fue el secretario de Hacienda por unas 48 horas, y si hubiese una crisis, que uno espera que no la haya, pero las cosas a veces son inesperadas, si hubiera una crisis, que la gobernadora faltara de forma permanente, quien sería de gobernador permanentemente por lo que queda de los 4 años, sería el secretario de Hacienda Pantoja. También está en la cuerda floja aparentemente la secretaria del Trabajo, porque no la han confirmado, no ha ido a vistas públicas. El presidente del Senado, en una estación colega en WKQ por la mañana, aparentemente dio señales de que está en la cuerda floja el comisionado de seguros nominado. No se ha nombrado a nadie para dirigir ACES, que es la agencia más importante en el manejo de los fondos federales de salud, quien administra la tarjeta de salud y por ende administra los cerca de $4,000 millones de fondos de Medicaid. Tema importante en este momento en la capital federal. Ese puesto de director o directora ejecutiva de ACES sigue vacante. Jennifer González no tiene un problema de comunicaciones, tiene un problema de ejecución. Y pues, una cosa que nos hemos dado cuenta es que aquí había un patrón en todas estas crisis de nombramiento. Salvo Verónica Ferraioli, que después que la colgaron, le dejaron su trabajito allí en el Distrito de Convenciones, todo tiene que indicar que le van a dejar su sueldazo. Le dieron ahí, por orden ejecutiva, un puesto de lo que le llaman el Dodge Boricua. Nadie sabe lo que va a hacer. Después de todo, eso lo hace la Junta de Control Fiscal. Pero tanto Janet Parra como Arthur Garfer, el denominador común es que primero se callan la boca, no se defienden, y después, es como el viejo cuenta, hay que darle una bofeta para que hable y 2 para que se calle. Después no paran de hablar. Y Garfer, al igual que la gobernadora, después que la gobernadora retira el nombramiento, aquí hay una cuestión de lenguaje. Contrario a Parra, donde la gobernadora dijo que Parra le pidió que retiraran el nombramiento y Verónica Ferraioli, en el comunicado de ayer, quien retira el nombramiento es la gobernadora. Da la sensación de que Garfer quería dar la pelea. Garfer, en esa comunicación larga que hizo ayer, después que se acabó el programa a las 6 de la tarde, al igual que la gobernadora, insiste en que él cumplía con todos los requisitos constitucionales, pero después de decir eso, out of the blue, de la Manga Production, dice que él va a crear un PAC político, porque un PAC es Political Action Committee, political. No es una entidad sin fines de lucro benéfica. Él dice que va a crear un PAC para orientar y defender los derechos de los veteranos como si a él lo hubieran colgado porque era veterano. Aquí nadie, todo lo contrario, eso es de las cosas más positivas que se decía de él. Además,
técnicamente, yo no sé si él es veterano, yo creo que todavía es militar activo. Yo, hasta donde yo recuerdo, usted es veterano cuando deja de ser militar activo, pero es militar. Y entonces, emite eso, y si tú vas a crear un Political Action Committee, y la culpa se la estaban echando a Tomás Rivera Chat, aunque de verdad esta situación de Garfer, quien comienza a sacarla a la luz pública es el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Hernández, pero Tomás no perdió tiempo y rapidito, lo que se dice en el lenguaje de las redes sociales, del internet y de los millennials y la generación X, lo troleó. Si te puedes poner ahí el tweet de Tomás Rivera Chat, esto fue rapidito. Buenas tardes, señor secretario Garfer. Sobre su sutil amenaza de PAC político que propone para hacer campaña política con el objetivo de crear conciencia sobre los veteranos, los felicito. Solo asegúrese que voten en Puerto Rico por el PNP y la estadidad. Lo que usted no hizo en el 2012, 2016, 2017, 2020 y 2024 y no ha hecho desde hace 20 años. Entérese que hay generales por doquier, en la Florida y en Puerto Rico también. Se lo troleó, lo destruyó. Pero como este es un gobierno de total disfuncionalidad, ese comunicado de Garfer en el que él habla de crear un comité de acción política, él lo emitió. Ya la nota si puedes poner ahí Metro pues levantaron rápidamente el mensaje en las redes sociales de Tomás Rivera Chat. Y entonces, por si eso no fuera poco, hoy, y con razón, la delegación, el Partido Popular Democrático, le ha presentado una querella en la Oficina de Ética Gubernamental a Garfer. ¿Por qué? Porque el anuncio de que va a crear un PAC político lo hizo en un comunicado de prensa oficial del Departamento de Seguridad Pública, utilizando la estructura de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública, lo que claramente es una violación ética. Usted no puede usar fondos públicos y el aparato público, él es un secretario de gabinete, para anunciar que está creando un comité de acción política para meterle caña a los que se opusieron a usted. Y yo me hago la pregunta, ¿dónde están los adultos en este gobierno? Si Garfer hizo eso, sin ni tan siquiera cliriarlo, como decimos en buen español, con la fortaleza, pues entonces quiere decir que aquí el secretario de gabinete puede hacer lo que le dé la gana en asuntos neurálgicos. Si usted es el secretario del Departamento del Trabajo y usted quiere emitir un comunicado, secretario en esta ocasión, un comunicado de prensa sobre temas laborales, usted no tiene que consultarlo todo en Fortaleza. Pero que Garfer, en el asunto de su colgada, emita un comunicado de prensa desde la Secretaría de Asuntos de Seguridad Pública, sin cliriarlo con la Fortaleza, pues eso demuestra un gobierno manga por hombro. Pero por otro lado, si consultó a la Fortaleza, y en la Fortaleza son tan morones de decirle, no hay ningún problema, puedes hacerlo desde tu asiento y usando el timbrete y la estructura del Departamento de Seguridad Pública, pues entonces el problema está en la Fortaleza. Difícil de entender. ¿Cómo? O sea, tú tienes una crisis de nombramiento. Lo que tu estrategia, y estoy hablando de la Fortaleza y la gobernadora, tiene que ser, termina esta crisis lo más pronto posible. No la extienda. Absorbe los golpes. Pero entonces poner al secretario de Seguridad Pública, porque sigue siendo miembro del gabinete. ¿Con qué fuerza moral, administrativa, gerencial queda Arthur Garfer para dirigir el Departamento de Seguridad Pública después que amenazó a Tomás Rivera Chat y a los senadores populares, a todo el mundo que se opuso a él, con que va a crear un PAC para hacerle campañas en contra? Porque para eso son los PAC. Political Action Committee. Los PAC se crean para usted, de cara a las elecciones, pedirle a la gente que vote a favor de uno, vote en contra de otro, o vote en contra de otro, o las dos cosas a la vez. ¿En qué cabeza alguien piensa que Arthur Garfer va a tener mejor capacidad después del golpe que cogió? Y ahorita vamos, porque, digo ahora mismo hay la otra controversia. Él estaba
activo en el registro electoral en Puerto Rico y en Florida a la misma vez. Y Toñito Cruz ha explicado en diferentes medios que si estaba activo quiere decir, por lo menos en teoría, que votó en Puerto Rico en el 2016. Pero ya está certificado que votó en Florida en el 2020. Si votó en Puerto Rico en el 2016 y en Florida en el 2020, y hasta esta hora la Comisión Estatal de Elecciones, que fue bien rápida para contestarle a Tomás Rivera Chat inicialmente, lo que tengo entendido es que hasta esta hora la comisión no ha dicho con claridad si Garfer votó en el 2016 en Puerto Rico o no votó. Si Garfer no votó en el 2016 en Puerto Rico, pues quiere decir que esto es otro error de la comisión. Digo, la comisión no ha dicho que votó. Lo que sucede es que al parecer que está activo, si vas a aplicar los reglamentos de la comisión, pues significaría que votó en el 2016. Yo apuesto, porque me niego a ni tan siquiera considerar la posibilidad que todo un general de 2 estrellas haya votado en Puerto Rico y en Florida a la misma vez, lo que sería un fraude electoral y un delito. Yo me tiendo a inclinar que es un error de la Comisión Estatal de Elecciones y que él no votó en el 2016, como muy bien presume Tomás Rivera Chat. Pero que sepa que el señor Garfer, que eso hay que aclararlo. Y el primero que lo puede aclarar es él mismo. Que él diga, no, mire, yo no voté en Puerto Rico ni en el 2024, ni en el 2020, ni en el 2016, ni en el 2012. Pero si él va a hablar simplemente para atacar políticamente a los que se opusieron a su nombramiento, pero no para traer los hechos que de alguna forma, hechos constatables, que defiendan su integridad, repito lo que dije hace unos minutos, ¿con qué standing moral, administrativo, de liderazgo, de credibilidad va a poder desempeñarse Arthur Garfer? Que era uno de los nombramientos positivos que tenía la gobernadora. Y que sabemos que había una guerra interna, o la hay, entre él y Joseph González. Porque esa la hay. Cuando ahora el país tenga que decidir a quién le cree sobre asuntos de seguridad, a Joseph González o a Arthur Garfer, ¿a quién usted cree que le vamos a creer? Regreso con más sobre candidatos descualificados luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 14 de mayo del 2025. Antes de continuar con el análisis de las noticias, tengo que decirlo, ayer mis Piratas de Quebradillas han sacado un juego del buche a los Indios de Mayagüez allá en La Guarida, en el Raymond Dalmau. No estuve en el juego, tengo entendido que Raymond Dalmau estaba en el juego. Estaban perdiendo como por 10 o 12 puntos, faltando como minuto o 2 minutos, una cosa así. Yo por poco lo estaba viendo en el celular, por poco apago el celular. Empataron y ganaron en 3 tiempos extra.
creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, que los Cangrejeros y Bayamón se fueron a 3 tiempos extra. Los Piratas y Mayagüez ayer se fueron a 3 tiempos extra. Juegazo, la realidad que el BCN está teniendo tremenda temporada nuevamente. De eso pues analizaremos todo eso el próximo viernes. Hoy mis Celtics juegan otra vez contra los Knicks de Luis Vega Ramos, pero la realidad es que ya yo empecé a perder las esperanzas, porque además de que estamos 3-1 contra la pared, Jason Tatum, como nos temíamos, su lesión es seria, lo operaron del talón de Aquiles, así que he's out, regresará, esperemos, con buena salud y en condiciones para la próxima temporada. Pero la gobernadora estaba en Washington, regresó, por lo que escuché, debe haber regresado en el vuelo de por la mañana directo de Reagan acá a San Juan, así que tiene que haber aterrizado cerca del mediodía. Por lo menos ahorita que entré a las noticias no había nada de la gobernadora. Si ha sucedido algo en los últimos minutos, pues estoy aquí en vivo con ustedes. Hizo un anuncio, me parece que interesante, positivo, de una inversión en manufactura vinculada a Artificial Intelligence, aunque por lo que veo, lo que se va a manufacturar en Puerto Rico es hardware, lo que se llama hardware, de una planta que se va a instalar en Aguadilla, un anuncio positivo. Pero, ¿quién estaba en Washington también? Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat estaba en Washington en reuniones con congresistas, andaba con 2 de sus senadores, entre ellos Ángel Toledo, hablando de Medicaid, y ha puesto notas, o sea, ha hecho posts en sus redes sociales. No hay nada malo en que Tomás vaya a Washington, pero 2 cosas. Número 1, Tomás va a Washington y hace el énfasis de que está atendiendo el tema de Medicaid. Aquí, con Mili Méndez, temprano esta semana, Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales, a preguntas de Mili Méndez, confesó, aceptó o reveló que la gobernadora no ha creado el grupo multisectorial que han creado todos los gobernadores desde Alejandro García Padilla para acá, para defender los fondos de Medicaid en Washington. Y me parece que Tomás, nuevamente identificando un vacío, dijo, la gobernadora no ha hablado de Medicaid allá en Washington, pues yo voy con mis senadores. Pero eso no, para mí lo más importante, es que los 2 estuvieron en Washington y no se vieron ni de lejitos. Les hablaba, antes de irme a la pausa, de cómo había una tendencia de estos nominados y estas nominaciones fracasadas de la gobernadora, que guardan silencio en los momentos clave, y después, como decimos por ahí, hay que darle una bofetada para que hablen, y después hay que darle 2 bofetadas para que se callen. Si algo liquidó la nominación de Janet Parra, es el silencio de más de una semana de ella sobre el tema de su escolta que había pedido información en el Senado. Y luego el silencio, y más que el silencio, el llevar a la gobernadora a mentir públicamente sobre el tema de la grabación que fue dada a conocer, hay que darle crédito, por la periodista Sandra Rodríguez Coto. Yo recuerdo cuando escuché esa grabación y vi eso en la página de Sandra, decirle a algunas personas, yo creo que esto es lo que esta va a ser la gota que va a colmar la copa. Pero Janet Parra, que primero no habló para defenderse, y que luego cuando la gobernadora le dijo, esa no es tu voz, ¿verdad? Ella dijo, no, esa no es mi voz, en vez de decirle, gobernadora, discúlpeme, esa sí es mi voz, pero, pues ahora no para de hablar. Y lo último es una entrevista en Noticel, si la puedes poner ahí en pantalla, donde Janet Parra ahora insulta a medio mundo, pero particularmente a la policía de Puerto Rico. Esta es la cita clave. Hay gente sucia en la policía, sentencia Janet Parra, y dice barbaridades, porque no hay otra palabra, de Tomás Rivera Chat y del senador Juan Oscar Morales, pero barbaridades. Entonces mi pregunta es, Janet Parra, que es tan amiga de la gobernadora, ¿se cree que le está haciendo un bien a la gobernadora? La gobernadora no se da cuenta que esto le hace un daño terrible y que debe llamar a su amiga y decirle, estuve al lado tuyo, pero cállate la boca. Nota de Denis Pérez en Noticel.
de haber tenido la oportunidad de explicar al Senado las alegaciones en su contra que le costaron la designación como secretaria de Justicia, la licenciada Parra hubiera podido comprobar, aseguró que todo era falso, tergiversado y producto de un juego político sucio al que mirado ahora en retrospectiva se prestaron el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, el senador Juan Oscar Morales, el fiscal Yamir Juarbe y el juez Martín Ramos Junquera. O sea, Janet Parra está diciendo, los otros dos, pues, allá son un fiscal y un juez, pero que Tomás Rivera Chat y Juan Oscar Morales se prestaron para un juego sucio. Entonces, le entregó a Noticel un memorando que ella había escrito, que ella había preparado, que supuestamente era donde ella se iba a defender si la llamaban para defenderse de los últimos señalamientos. Ese no incluía, me imagino yo, el de la grabación. Pero voy a buscar aquí lo que dijo de estas figuras clave. Estoy aquí leyendo, perdónenme que estoy aquí mientras voy mirando. Parra dijo respetar el hecho de que el senador del PNP dijera que no contaba con su voto, se refiere a Juan Oscar Morales, pero reclamó que se dedicara a manchar su reputación en el programa Primer Round de Magic. Cita textual. El senador Morales comenzó su campaña en el programa Primer Round en la emisora Magic. Allí indicó que esta servidora dijo una cosa en ese programa y después dijo otra cosa en vista ante el Senado. De una revisión desapasionada de dicha entrevista, podrán constatar que lo dicho por el senador no es correcto. Sin embargo, indicaba el senador que no podía votar a favor de alguien que, cito, primero dice una cosa y después dice a otra. El senador Morales inició otra media tour de descrédito diciendo que esta servidora había pedido las cámaras del Capitolio para carpetear a las personas que estaban compareciendo ante el Senado a dar información en mi contra. Con el beneficio del informe y su irrefutable contenido, el senador Morales no tuvo otra alternativa que aceptar que nunca pedí las cámaras del Senado y que solo se trata de una llamada solicitando información. Aún así, el senador Morales volvió a indicar que no podía confiar en una persona que decía una cosa y después otra cosa. En el memo, la licenciada asegura que el senador Juan Oscar Morales, entre comillas, es un mentiroso. ¡Wow! ¡Wow! Sobre Tomás Rivera Chat dice, le entregué al presidente del Senado, así como a varios senadores, una transcripción de la vista de descalificación donde tuvieron la oportunidad de observar los pormenores de dicha vista y constatar que todos los testigos presentados indicaron que jamás discutieron conmigo o algún fiscal del crimen organizado algún caso de una organización criminal liderada por Tum Tum. Voy a comentar yo aquí. Es que esa no es la alegación. La alegación es que ella pudo haber visto expedientes, pudo haber visto documentos. No es que ella en algún momento haya entrevistado a algún fiscal, alguno de esos fiscales. Y la cita en términos de la policía la dice al principio de la historia, donde dice, pues como dice el titular, que hay gente sucia en la política, disculpen, yo dije policía, en la política. Y cuando se refiere a gente sucia en la política, ¿a quién se refiere? A Tomás Rivera Chat y a Juan Oscar Morales, porque el fiscal y el juez ese que ella menciona no están en la política. Pregunta que hago yo, ¿en qué ayuda a Jennifer González este media tour de Janet Parra? ¿En qué ayuda a, de alguna forma, permitir que se proyecten como un equipo unido? Gobernador y Senado. Olvídense de la Cámara. La Cámara, lo debo decir con tristeza, pertenecía a ese cuerpo hace muchos años. La Cámara no cuenta ni para pool ni para banca en este gobierno. Si yo fuera legislador del PNP en la Cámara, representante de la Cámara, me daría vergüenza. Vergüenza. Porque ni tan siquiera salen a defender a Jennifer. Porque si usted dijera que tiene los pantalones y la falda para enfrentarse a Tomás Rivera Chat, pero no, son sellos de goma de la gobernadora. Pero cuando saben que la gobernadora está equivocada, se callan la boca. Y cuando piensan que Tomás tiene la razón, se callan la boca. Ese es el rol en este momento de la Cámara de Representantes aquí en Puerto Rico. Repito, los miembros en el caso de Verónica Ferrayoli, como dije, ella sí ha guardado silencio, pero en el caso de Garfert, que sigue siendo parte del gobierno,
y en el caso de Janet Parra, que es amiga personal de la gobernadora y que estuvo en su comité de campaña de programa de gobierno y en su comité de transición, estas expresiones públicas no los ayudan a ellos en lo más mínimo, pero a quien más daño le siguen haciendo es a la gobernadora, que es quien más ha sufrido las consecuencias de todos estos desaciertos. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no sé. Entrevistaron del periódico El Nuevo Día, esa entrevista no sé cuándo saldrá. Lo dije también en el podcast con Zoé. Vuelvo y repito, les invito a que busquen el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A. Está caliente, como dicen por ahí, se ha ido viral. Yo creo que la gobernadora lo primero que tiene que hacer es una introspección, reconocer que algo anda mal en su equipo, reconocer que ha cometido errores, es de humano cometer errores, y aprovechar estas vacantes de secretario de Estado y secretaria de Justicia para hacer unos nombramientos que yo tengo que venir a este programa y decir, ¡no! ¿Qué clase de nombramientos ha hecho la gobernadora? No irse a buscar el alcahuete o alcahueta más jennifercista que exista para llenar esos puestos. Porque sí, lo vengo diciendo hace varios días en este programa y en otros espacios. Para Jennifer González, aparentemente, lo más importante es la lealtad a ella. Y cuando uno es gobernador o gobernadora, lo más importante es reclutar personas que su primera lealtad sea a Puerto Rico. Regreso. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:59 de la tarde de hoy, miércoles 14 de mayo del 2025. Recuerda que si no me escuchaste, si no me viste en vivo, esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, me encontrarás más tarde en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la aplicación de podcast de esta emisora que la encuentras en la aplicación móvil de Radio Isla 1320, y también esta edición la encontrarás más tarde hoy o temprano mañana en mi canal de YouTube. Ese lo encuentras bajo mi nombre. Si no te has registrado a mi canal de YouTube, dale a la campanita y así recibirás el aviso cada vez que algún video nuevo esté disponible. Bueno, voy a leer una noticia que acabo de encontrar en la página de digital del periódico El Nuevo Día y que de seguro será tema de análisis mañana. Estará en los periódicos y en los programas de análisis, pero usted se entera primero aquí en Sobre la Mesa, como se habrá dado cuenta durante las últimas semanas. Una de las grandes preocupaciones de los puertorriqueños, grandes frustraciones de los puertorriqueños y que le costó en cierta medida la gobernación a Pedro Pierluisi es la lentitud en el desembolso de los fondos federales post María. Titular del periódico El Nuevo Día, en una nota de José Delgado, Pablo José Hernández cuestiona que FEMA no garantice los desembolsos pendientes para la reconstrucción, y se trata de un interrogatorio que llevó a cabo el comisionado residente a la secretaria de Seguridad Interna, National Homeland Security en inglés, Kristi Noem. Leo de la nota del periódico El Vocero, el periódico El Nuevo Día, hace apenas un rato, unas horas. La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, afirmó este miércoles que la administración de Trump tiene bajo evaluación las obligaciones pendientes de FEMA en torno a la reconstrucción de Puerto Rico, que rondan los $30,000 millones. Cita textual de la secretaria: la mayor preocupación que tenemos en FEMA ahora mismo son las reclamaciones pendientes. Y lo peor que puede hacer el gobierno federal es decir, aquí hay una reclamación, es válida, que estamos comprometidos a cumplir con esa responsabilidad, indicó Noem a preguntas del comisionado residente Pablo José Hernández durante la audiencia del Comité de Seguridad Interna sobre el presupuesto federal. Interpretación mía. Lo que está diciendo ella, cuando dice lo peor que puede hacer el gobierno federal, es decir, aquí hay una reclamación, es válida, tenemos que cumplirla, no voy a sacar los cheques rapidito. Recordarán que FEMA cambió los procesos de reembolso
y que eso todos los expertos dicen que va a atrasar el proceso de reembolso. Les repito, reembolso es que ya el municipio o la agencia de gobierno o la entidad sin fines de lucro hizo el gasto. Y ahora hizo el gasto porque FEMA lo había aprobado y el CORTRIE. Y ahora está en espera de que FEMA les reembolse y eso va a estrangular presupuestariamente a corto plazo a muchas entidades, en lo que se llama el flujo de caja, cash flow. Vuelvo a la nota de José Delgado en el Nuevo Día Digital. El comisionado Hernández buscaba que NOEM afirmara que los cerca de 30,000 millones de dólares de FEMA para la reconstrucción de Puerto Rico que no han sido desembolsados están garantizados pese a los esfuerzos del presidente Trump y su administración por desmantelar la agencia. Voy a asumir que la respuesta es no, sostuvo Pablo José cuando NOEM afirmó que el asunto está bajo evaluación. Comentario mío, preparémonos. Hay que ponerse el cinturón de seguridad. Vuelvo a la nota. La secretaria de Seguridad Interna no objetó y el comisionado agregó que espera que puedan trabajar para asegurar que esos fondos lleguen a la gente. FEMA está bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Interna. Cuando le cuestionó si el gobierno de Puerto Rico ha hecho todo lo posible para agilizar el proceso de reconstrucción, NOEM dijo que Puerto Rico ha estado trabajando arduamente para reconstruirse y recomponerse, colaborando también con el gobierno federal. NOEM sostuvo que desconoce si los obstáculos para lograr los desembolsos de los fondos de reconstrucción son responsabilidad de FEMA, pero afirmó que la agencia federal no ha cumplido con las obligaciones que prometió previamente a la isla. Ahí tengo que decirla que me siento entonces un poquito más optimista porque la secretaria está reconociendo que FEMA le ha fallado a Puerto Rico. Si se suman las emergencias a partir de los huracanes del 2017, incluidos los terremotos y la pandemia del COVID, FEMA ha asignado a Puerto Rico alrededor de 55,051 millones de dólares, de los cuales ha desembolsado 24,784 millones y obligado para que ustedes entiendan es, ya identifiqué, ya te lo validé, pero no te echo el cheque. 51,910 millones de dólares. NOEM ha indicado que ante el Congreso que de acuerdo a la política pública de Trump, que Trump reorienta las responsabilidades de FEMA y elimina las de función de la agencia actual y un poco pues ahí va a el tema de si se va a eliminar o no se va a eliminar el FEMA como institución. En cuanto a inmigración, Pablo José aprovechó para hablar de ese tema que nos afecta aquí en Puerto Rico. Por otro lado, Hernández interrogó a NOEM en torno a las expresiones que hiciera en enero la gobernadora Jennifer González, alegando que las redadas de inmigración que ponía en marcha el gobierno de Trump no ocurrirían en Puerto Rico. Contestación de la secretaria. Las leyes deben aplicarse por igual a todos, indicó NOEM, aunque afirmó que no tiene conocimiento de las expresiones que hiciera la mandataria con quien se reunió en marzo en San Juan. El comisionado Hernández indicó que la gobernadora de Puerto Rico dijo a los inmigrantes que no se preocuparan por las deportaciones porque no somos Texas ni California. Pero días después, ICE realizó operativos aquí en San Juan. Estoy aquí, como les repito, esto es una nota que salió hace apenas unas horas. Estoy cotejándola con ustedes. Lo demás pues son otros temas. Pero ya sabemos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia en la que está la sombrilla bajo la que está FEMA, no pudo decir clara y tajantemente hoy que todos los fondos federales que nos asignaron luego de María, los terremotos y todos los fondos asignados por FEMA, no pudo decir hoy que todos están garantizados. Eso no son buenas noticias. Por otro lado, me parece, y habla bien de ella, que entonces también reconozca que FEMA le ha fallado a Puerto Rico, durante los pasados años. Bueno, y hablando del tema que tenemos que tocar todos los días, energía. El periódico El Vocero tiene una historia en la página 3 de su edición impresa, si la puedes ponchar ahí como decimos. Un error contratar 3,000 megavatios de energía sin planificación. Cuando yo vi ese titular, me horroricé. ¿Quién está hablando?
Está hablando Daniel Hernández, que hasta la semana pasada era vicepresidente de operaciones de Genera y que anteriormente me parece que había estado en Luma y creo que anteriormente también había estado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Déjeme primero explicarle un poco. Bajo las nuevas leyes de energía que ayer Ramón Luis Nieves un poco mencionó en la edición de Sobre la Mesa, que se estableció el negociado de energía, hay unos nuevos requisitos y uno de ellos es que se tiene que preparar y aprobar lo que se llama el Plan Integrado de Recursos, que no es otra cosa que es como el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal. Pero esto es lo que Puerto Rico necesita desde el punto de vista de energía y esta es la forma que lo vamos a lograr y este es el tipo de generación que vamos a tener y estas son las plantas. Y eso se supone que se vaya preparando y se vaya revisando de tiempo en tiempo y todo lo que haga el gobierno o la empresa privada tiene que ser para cumplir con el Plan Integrado de Recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Plan Integrado de Recursos no incluye una planta nuclear, pues en teoría usted no puede venir a proponer una planta nuclear. ¿Qué es lo que está? Entonces, eso es lo primero. Cuando se habla de 3.000 megavatios, ¿de qué estamos hablando? El gobierno de Puerto Rico está llevando a cabo dos procesos paralelos. Uno de ellos es esto de la generación a corto plazo, que es el proceso de solicitud de propuestas que se terminó la semana pasada y que nos han indicado que están en negociaciones con dos compañías para añadir 800 megawatts, y que se supone que es una cosa temporera, que vamos a alquilar esas plantas, esas eran las barcazas que ahora no van a venir y bla, bla, bla. Eso es un proceso a corto plazo para evitar los apagones del verano. Veremos a ver si se logra. Mi mayor preocupación en este momento es la rapidez con la que eso se pueda ejecutar. Como se ha dicho, no se van a comprar, esos equipos se van a alquilar, creo que por un periodo de 2 o 3 años, para ir resolviendo, paliatando la crisis en lo que se contrata generación adicional. La generación adicional es que el gobierno está haciendo otro proceso con diferente construcción de diferentes plantas, diferentes cosas, para lograr 3.000 megavatios nuevos. Es sobre esto y sobre el Plan Integrado de Recursos que habla Daniel Hernández, que hasta la semana pasada fue vicepresidente de operaciones de Genera. Yo no he escuchado que lo votaron, no sé. He escuchado que aparentemente pues se quiso ir, pero de que sabe, yo tampoco estoy ni defendiéndolo. Me preocupa lo que él dice. Nota de Istra Pacheco en El Vocero. La contratación de 3.000 nuevos megavatios de energía es un error si no se lleva a cabo junto con una planificación exhaustiva, tanto del andamiaje que se necesita para traer esa producción, como de los lugares específicos idóneos para hacer las interconexiones, dijo Daniel Hernández, ex vicepresidente de operaciones de Genera PR. Me asusté cuando leí ese párrafo, porque yo juraba que esos 3.000 megavatios ya estaban requete estudiados y que sabíamos dónde es que había que conectarlo y cuál es el tipo de generación que necesitamos. Cita textual de Daniel Hernández. El gobierno ha tomado la decisión de hacer un proceso competitivo para añadir 3.000 megavatios nuevos en el sistema eléctrico sin finalizar el Plan Integrado de Recursos. Y ahí fue que por poco convulsó. O sea, vamos a poner la carreta delante de los bueyes. No se supone que hagamos el Plan Integrado de Recursos y que entonces el Plan Integrado de Recursos nos diga esto es lo que necesitamos y entonces salgamos a ejecutar el Plan Integrado de Recursos. Eso es lo que yo creía. Yo juraba que los 3.000 megavatios era para cumplir con el Plan Integrado de Recursos. Vuelvo a la cita de Daniel Hernández. Me parece que eso es un error. Están comprometiendo los próximos 30 o 40 años del país, dijo Hernández en entrevista reciente con el vocero tras vencer su contrato como vicepresidente de operaciones con Genera. Tengo que hacer una aclaración. Yo escuché, me parece que fue a fin de la semana pasada, y creo que fue con Mili Méndez, a el portavoz de Genera diciendo que aunque se le había vencido el contrato, estaban en negociaciones para mantenerlo de alguna forma integrado a Genera, pero no sé en qué eso se ha quedado. Vuelvo a la nota del vocero.
El ingeniero explicó que Puerto Rico tiene unas características muy propias que se tienen que considerar antes de hacer cualquier evolución hacia una nueva transformación de los recursos que se utilizan para generar energía. Cita textual: cuando tú construyes tu casa, uno no construye una casa sin hacer los planos primero, sin consultar primero a un ingeniero, un arquitecto y decirle, mira, enséñame cómo se va a hacer esto. En Puerto Rico no podemos pretender traer 3,000 megavatios adicionales y que sea el mercado quien determine qué es lo que tenemos que instalar. Desde el punto de vista de ingeniería, eso es un error. Eso no lo hace ningún país. Señores, estas son expresiones fuertes que merecen análisis profundo. Y yo no lo puedo ver como la pelea de Genera con el gobierno, porque ya él no está en Genera. Sigo en la nota de Istra Pacheco en El Vocero. En cambio, propuso que debería ser el negociado de energía, que es el ente regulador y tiene a su cargo revisar la política pública sobre energía, quien debería completar la revisión del Plan Integrado de Recursos Energéticos de forma seria y a partir de allí que se tomen decisiones sobre dónde y cómo se debe traer la nueva generación de energía, sostuvo Hernández. Ese PIR, Plan Integrado de Recursos, debe contener estudios rigurosos de ingeniería para determinar además la capacidad real que hace falta en el sistema. Cita textual. No puede ser que porque nosotros tengamos en Puerto Rico ciertas plantas existentes, pues ahí mismo voy a instalar. Tú tienes que permitir que los estudios te lo determinen. El 19 de marzo de este año, el negociado ordenó a las APP que las APP abriera un proceso de solicitud de propuesta, RFP, para adquirir mediante licitación nuevas fuentes de generación en cualquier ubicación de Puerto Rico, especialmente en los sitios de generación existentes de la autoridad, o lo más cerca posible. Me preocupa, de verdad. Me preocupa. Yo no quiero pensar que estamos improvisando. Yo sé que estamos desesperados por resolver el problema energético del país, pero se trata de una inversión multimillonaria de fondos públicos, de fondos federales, de fondos privados. Y si tenemos los dineros, o vamos a levantar los dineros, o vamos a traer la inversión privada para hacer esa inversión que se debe haber hecho poco a poco a través de los años, lo menos que debemos tener es la planificación adecuada. Y no terminemos construyendo plantas y facilidades en lugares inadecuados o a unos costos exagerados que no son costos efectivos para lo que requiere el país. Bueno, la gobernadora regresó hoy de Washington. Ya vi por ahí un tuit que estaba firmando leyes. No creo que ha hecho ningún anuncio importante. Pero José Delgado, que siempre hay que reconocerlo, hace las preguntas pertinentes, particularmente en la esfera federal. Le preguntó a Jennifer, gobernadora, ¿dónde estamos con el tema de la estadidad? Este titular, esta nota presumo que la verán mañana en el periódico, está en la edición impresa, es de las 3 de la tarde, poco antes de yo llegar aquí a Radio Isla. Ahí ven el titular, Jennifer González sobre la estadidad. Estamos evaluando distintas estrategias en el Congreso. La gobernadora no ha precisado cuándo sus aliados presentarán en esta sesión un proyecto para convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Si yo fuera el titulista de El Nuevo Día, el titular que yo pondría es: en el limbo, las gestiones pro estadidad de la gobernadora Jennifer González y el PNP. Voy a lo que dijo la gobernadora, a lo que le preguntó José Delgado. Dice la nota, como dije, de las 3 de la tarde, se está enterando probablemente primero aquí, y el análisis se lo voy a dar primero aquí. 2 meses y medio después de encabezar una cumbre por la estadidad, la gobernadora parece no tener prisa en impulsar en este Congreso un proyecto de ley que persiga convertir a Puerto Rico en el Estado 51. En momentos en que el debate sobre el futuro político de Puerto Rico no está en la agenda y en medio de un fuerte rechazo republicano a la estadidad, González dijo que se mantiene educando.
eso fue entre comillas, lo puso José, y entre comillas, estableciendo relaciones en el Congreso, paréntesis mío, pues ella estuvo 8 años allí, ella no estuvo educando por 8 años, ella no estuvo haciendo relaciones por 8 años. Vuelvo a la nota de José Delgado. González indicó que su gobierno se centra en el proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, a quien respalda. Pregunta que le hace José Delgado. ¿Se va a presentar un proyecto proestadidad en esta sesión? Contestación de la gobernadora. Estamos evaluando distintas estrategias y por eso vinimos a Washington para el Día de la Ciudadanía Americana. Eso fue hace 2 meses y medio. Vamos a volver el próximo año. ¿Escucharon? Las gestiones de estadidad van a ser el próximo año, en marzo, en el Día de la Ciudadanía Americana. Vamos a volver el próximo año también para la ciudadanía americana en un evento más grande. Respondió durante su participación en la cumbre de inversión en la que estaba ella ayer. Recuerda José Delgado que Jennifer estuvo el 3 y 4 de marzo en el Congreso en una cumbre pro estadidad durante la cual descartó volver a impulsar el proyecto de consenso entre ella y Nidia Velázquez. Entonces González dijo que estaba inclinada a promover un proyecto pro estadidad. Tradicionalmente, cuando han impulsado proyectos pro estadidad, el liderato del PNP ha tratado de presentar la legislación temprano en la sesión. Recuérdense que allá los congresos duran 2 años nada más. El primer proyecto pro estadidad, de hecho, fue presentado en su segundo día como comisionada residente el 4 de enero del 2017. La legislación más reciente presentada por el demócrata boricua Darren Soto y la entonces comisionada González fue radicada el 2 de marzo del 2021. O sea, empezando, en ambos congresos, empezando. En el caso de Washington, D.C., su delegada Eleanor Holmes Norton presentó ya su proyecto de estadidad. Bueno, señoras y señores, ¿qué yo les puedo decir de esto? Primero, no me sorprende, pero me parece que hay ya varias conclusiones. Lo he repetido antes, ya mi libro está en imprenta, tan pronto tenga información de para cuándo sale y lo que vayamos a hacer. En ese libro se analizan todos los procesos de estatus de Puerto Rico, sobre Puerto Rico, los procesos en Washington y aquí en Puerto Rico desde 1997 hasta el plebiscito del 2024 y las primeras reacciones a ese plebiscito. Pero les puedo decir ya, número 1, con esto que Jennifer no se atreve a presentar un proyecto de estadidad en Washington, mucho menos decir que se va a aprobar. Número 1, queda evidenciado que el plebiscito del 2024, de noviembre del 24, igual que los anteriores, fue un engaño. Porque si tienen un mandato a favor de la estadidad, que es lo que ellos alegan, ¿por qué no la piden? Todos los plebiscitos que ha hecho el PNP en este siglo han sido un engaño a los estadistas, porque el resto del país no les ha creído que son procesos serios. Eso es lo primero que podemos ya concluir. Lo segundo que podemos concluir es que el liderato del PNP, empezando por Jennifer González, lo que hace cada 4 años que se acercan las elecciones es coger de eso mismo, lo que decían en el chat, a los propios estadistas. Utilizan, o sea, ¿cómo es posible que generaran tanta emoción con el plebiscito de estadidad, independencia y libre asociación del 2024 y ahora no se atreven a pedir la estadidad? Y lo tercero, que de verdad, la estadidad no es una prioridad para el PNP y para el liderato del PNP. Es un engaño, es una mentira. Ahora, y le hablo a los estadistas, cuando dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años vuelvan a proponer otro embeleco de otro plebiscito, ¿ustedes le van a seguir creyendo? Una de las conclusiones en el libro
obviamente no le voy a dar todas las conclusiones para que eventualmente lo compren y lo lean, es que la estadidad hoy tiene más oposición en Washington que cuando yo por primera vez pisé los pasillos del Congreso en el 1997. Y el hecho de que Jennifer González, gobernadora republicana como Donald Trump y como ese Congreso, que estuvo allí como comisionada residente por 8 años, ni tan siquiera se atreva a presentar un proyecto de estatus, es la evidencia más clara que cada vez que le dicen que la estadidad está a la vuelta de la esquina, los están engañando. Y que cada vez que proponen otro plebiscito, otra cumbre. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:27 de la tarde de hoy, miércoles 14 de mayo. Una noticia que no había mencionado, pero quiero darle una actualización. Temprano en la mañana ocurrió un incendio en una estación cerca del que le da servicio a el tren urbano. Se paralizó los servicios del tren urbano. Yo honestamente pensé que eso se resolvería prontamente, pero leo aquí un anuncio de la Autoridad de Transporte Integrado, ATI. El servicio del tren urbano permanece inoperante en el día de hoy y posiblemente el día de mañana, mientras se inspeccionan los 17 kilómetros por vía entre Bayamón y Sagrado Corazón. El equipo técnico continúa trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, priorizando siempre la seguridad de empleados y usuarios. Lamentamos los inconvenientes. Y como estamos en vivo, pues tengo que dar actualizaciones de diferentes noticias. Obviamente, en la medida que la gobernadora no hace los ajustes que tiene que hacer, este tema de los nombramientos sigue dominando y Tomás Rivera Chat sigue jugando un rol protagónico. Nota del periódico Metro de hace unas pocas horas atrás: Rivera Chat acusa a Garfer de mentirle a la gobernadora. Obviamente, si el señor Garfer, luego del papelón que hizo y que lo cogieron fuera de base, le tira como le tiró ayer a Tomás Rivera Chat y a todos los que se opusieron a él, pues le ponen bandeja de plata. Dice la nota de Metro: el presidente del Senado volvió a realizar señalamientos sobre el secretario Arthur Garfer, quien tuvo que retirar su nombramiento como secretario. En entrevista radial con la estación colega WKQ, acusó a Garfer de mentirle a la primera ejecutiva al asegurar que cumplía con el requisito de residencia en el país, a pesar de que llevaba varios años votando en el estado de Florida. Cita textual a Tommy: tú no le puedes decir a un gobernador que cumple con los requisitos constitucionales de residencia a 5 años, cuando 6 meses antes pediste el voto adelantado en Florida porque tu residencia era Florida. Si vives en Florida y tu residencia es en Florida, no le puedes decir a un gobernador que lleva 5 años viviendo en Puerto Rico. Y voy a hacer aquí un comentario. Ayer yo escuché en la estación colega WKQ, en el programa de Quique Cruz, lo digo, donde Quique reprodujo una entrevista que le hizo a Garfer la semana pasada. Y entonces le preguntó a Garfer por qué no votó en el 2020 en Puerto Rico y por qué no votó en el 2024 en Puerto Rico. Y Garfer dijo: es que en el 2020 estaba en Siria y en el 2024 estaba en Kosovo, pues y no podía. Número uno, como militar tenía derecho a voto ausente desde Puerto Rico, o sea, en Puerto Rico. Los militares pueden votar en las elecciones de Puerto Rico. Lo que no le dijo a Quique Cruz es que sí ejerció el derecho de voto ausente estando en Siria y estando en Kosovo, pero en Florida. Si eso no es, en ese caso ya no le estaba mintiendo a la gobernadora, le estaba mintiendo al país. O sea, él dijo: no voté porque como estaba en Kosovo no podía votar. Número uno, eso es mentira. Los militares tienen voto ausente y eso no tiene nada que ver con, eso no es nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, igual que los estudiantes, te llena un papeleo y le llega por correo, no importa en qué lugar del mundo usted esté estacionado bajo las fuerzas militares de Estados Unidos. Pero no solamente mintió cuando dijo no podía porque estaba en Kosovo, sino que mintió porque le debió haber dicho no, pero es que ejercí el voto en Florida. Pero volviendo a este tema, ya Rivera Chat pues le contesta. También Tommy, que sigue pues haciendo expresiones, ahora es en Noticel.
Rivera Schatz recomienda a la gobernadora ajustar el proceso para evaluar candidatos. Nota de Carlos González de esta tarde en Noticel. El presidente del Senado insistió que algunos de los nominados a importantes posiciones no fueron honestos con la gobernadora. Rivera Schatz se refería a los frustrados. Bueno, eso lo sabemos. La gobernadora está haciendo el trabajo que le corresponde hacer. Obviamente ha habido personas que no han sido francos con ella. He dicho que no han sido justos con ella. Algunos nominados la han ubicado en una posición incómoda, como no rendir 3 años consecutivos planilla y entrar en grandes contradicciones. Todas las circunstancias que rodearon la designación de Janet Parra, desde descalificaciones en el tribunal como abogada hasta todos los demás eventos que ocurrieron con la escolta, indagando quienes habían venido al Senado, y el caso de Arthur Garfield, que al principio dije que era una buena, pero que tenía que cumplir con los requisitos. Esa gente no fue honesta con la gobernadora. Rivera Schatz sostuvo que la responsabilidad de mejorar el proceso de evaluar potenciales candidatos a cargos que requieren confirmación del Senado recae en aquellos que asesoran a González Colón. El proceso, cita textual, el proceso de la evaluación antes de nominar debe afinarse, pero la gobernadora ha tenido una gran cantidad de aciertos. Habiendo confirmado el 94% de las nominaciones, el hecho de que haya tenido problemas con esos 3, lo que implica que debe revisarse y hacer ajustes en ese particular. Y la temporada de candidatos ya comenzó. Ya sabemos que Narel Waleska Colón fue descartada por la propia gobernadora, la hoy secretaria interina y esposa de Ramón Luis Rivera. Por ahí escuchaba a alguien que está mencionando a el ex alcalde y secretario del PNP, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, de Santini, Jorge Santini, pero nota de hace unos minutos, de las 4:15, sin comentarios, Josué Colón sobre posibilidad de ser candidato a la silla de secretario de Estado. Señores, de aquí para abajo, esto va a ser rumores, van a postular candidatos, porque está fuera de control. Leo la nota de Carlos Narváez en Noticel. Ante la situación que enfrenta el gabinete de Jennifer González, el ingeniero Josué Colón no negó ni confirmó que ahora sea él uno de los posibles nombres que se barajan para ocupar la silla. Mire, como ex gobernador, esto es desastroso para un gobierno. Y es un daño autoinfligido. Número 1, ahora la gente que mencionen, si después no los escogen, quedan debilitados. Si la persona de verdad lo quería, estaba interesado y la gobernadora ni lo llama, la persona se siente ofendida, menospreciada. Vuelvo a la nota. Colón, sin embargo, hizo mutis e indicó no tener comentarios sobre esa posibilidad, luego de un recorrido por la unidad 4 de la Central Palo Seco, en donde sí habló de las reparaciones que se producen allí. Tras poco más de 130 días, González aún no tiene un gabinete completamente constituido. ¿Qué fue lo que dijo José Colón? Sobre ese particular no tengo ninguna expresión que dar. Nosotros estamos enfocados en lo que estamos hablando aquí hoy. Esas son mis responsabilidades y obviamente no tengo ningún comentario que dar sobre ese particular. Al insistir sobre si no descarta ese nombramiento, el zar de energía reiteró que no tengo ningún comentario en ese particular. Al cierre de la cita con los medios, el propio Colón se dirigió elegantemente a Noticel para excusarse sobre su escueta respuesta al indicar: mis excusas, yo sé que ustedes están haciendo su trabajo. ¿Qué interpreto yo? Que Josué Colón se muere porque se lo ofrezca. Se muere porque se lo ofrezca. Pero estas son las cosas que ocurren cuando se genera un vacío de liderato. Regreso con el último segmento de Sobre la Mesa luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:42 de la tarde de hoy, miércoles 14 de mayo del 2025. Ayer comenté una noticia, puedes ahora poner charla,
y en aquel momento, y la tenía de los medios digitales, de una auditoría de la inspectora general. Vuelvo y repito lo que dije ayer, me parece que la inspectora general está haciendo una labor encomiable. Es una oficina de bastante reciente creación y que tuvo un proceso accidentado porque se había creado, luego se fue derogada, luego se volvió a crear. Pero la inspectora actual me parece que le está dando bastante contenido sustantivo. Y ayer comenté la noticia, hasta hoy en el periódico El Nuevo Día, página 6. No es que la quiero repetir, es que ayer tenía la duda y lo dije, que de los partes de prensa que habían salido decía que se había pagado más de 2 millones, casi 3 millones de dólares, 2.8 millones de dólares por encima, de forma ilegal, sin constatar, a una empresa en el área de salud correccional. Y yo recuerdo decir ayer, bueno, me imagino que es Physician Correctional. Pero hoy, El Nuevo Día, sí, ya tiene la información completa. Página 6, pagos de más a Physician Correctional ordenan recobro millonario. Inspectora General identificó que el Departamento de Corrección hizo los desembolsos sin justificación ni evidencia de enmienda al contrato. Una nota de David Cordero Mercado. La oficina del Inspector General ordenó al departamento recobrar más de 2.8 millones de dólares que la agencia pagó a Physician Correctional, compañía que administra el sistema de salud correccional, por encima de lo estipulado en un contrato de servicios y sin justificación. Además del pago en exceso por 2.844.000 realizado sin evidencia de una enmienda a la cuantía máxima del contrato, cita textual, se encontraron deficiencias en los informes de labor realizada que contenían información repetitiva y sin desglose detallado de los servicios prestados, impidiendo una evaluación precisa de la legitimidad de los pagos. Y no voy a repetir las múltiples deficiencias, ayer señalé partes de ellas, que estaban y que están aquí detalladas en el periódico El Nuevo Día. Sí dice en su examen, la OIG cubrió el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 13 de diciembre de 2024 y se evaluaron 264 facturas de 4 contratistas por 74 millones correspondientes a los servicios de administración del programa de salud correccional, así como los de salud mental del programa de instituciones juveniles, entre otros. En esos años, Eric Rolón Suárez y Ana Escobar dirigieron la agencia. En específico, en el caso de Physician Correctional, estos datos no los tenía yo, la entidad fiscalizadora evaluó 13 contratos, 233 facturas por un total de 73 millones desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 30 de junio del 2024. Como parte de las deficiencias en el contrato de 2019 con Physician, vigente del 1 de octubre del 2018 a 30 de septiembre del 2023, la OIG encontró que el departamento desembolsó 56 millones de dólares al contratista, pese a que la cuantía máxima pactada fue de 54 millones, lo que representa una diferencia de 2.8 millones en pago en exceso. Como dije ayer, pero ahora tengo un elemento adicional que escuché esta mañana aquí en Radio Isla 1320, donde está la promesa de la gobernadora de cancelar este contrato por el escándalo de Hermes Ávila, el feminicida que soltaron ilegalmente y que luego asesinó a otra mujer. De eso como que no se ha vuelto a hablar. Ahora a eso hay que añadirle esta nueva deficiencia. Por lo menos hasta esta hora no he escuchado ninguna contestación ni del Departamento de Correcciones que diga vamos a actuar, vamos a cobrar los dineros. Si la han hecho, pues me excusan, pero por lo menos en los medios electrónicos no he encontrado nada. Y creo que fue Mardeli Jusino esta mañana, me parece que fue Mardeli, si me equivoco, que estaba sustituyendo a Mili, dijo esta mañana que adivinen quién es el cabildero de Physician Correctional. Politank. Le cobrarán los 2.8 millones de dólares. Le cancelarán el contrato. Como dice por la mañana José Luis Renta aquí, veremos. Bueno, el ánimo, el ambiente, la sensación que hay de que el pueblo norteamericano se siente menos feliz que años atrás y con menos libertades que años atrás,
o con temor a perder sus libertades. Me la valida una historia del medio, bueno, no es un medio, yo estoy suscrito a diferentes cosas y recibo boletines de la empresa Gallup. Gallup es una de las empresas mundiales de mayor reconocimiento de encuestas, hace encuestas alrededor del mundo y debe ser de las más viejas y a ellos le permite entonces hacer la trayectoria histórica sobre diferentes temas. El titular de la nota que me llegó anoche, me llegó hoy, Land of the Free, Fewer Americans Agree. La tierra de la libertad, menos americanos están de acuerdo. Y la pregunta se le hace es si usted está satisfecho con el nivel de libertades personales que usted disfruta. Y esa misma pregunta se le hace a múltiples países alrededor del mundo. Entonces uno primero escucha que en el 2024 72% de los americanos decían que estaban satisfechos con las libertades individuales que disfrutaban. Pero ¿cuál es el problema? Que va en declive. Porque hace unos años atrás... pero estoy al aire. Ok, que hubo un bajón de luz. Pues yo no me di cuenta, estoy aquí tan enfocado. Ok. 72% de los americanos dicen que están satisfechos con los niveles de libertad individual que disfrutan. Y eso, pues uno, si no sabe de esto, dice, bueno, eso suena bien. ¿Qué sucede? Que del 2007 al 2021, esa misma encuesta, esa misma pregunta, el promedio era 83%. Una caída de 11%. Pero esto se complica más. Cuando, como les dije, esta empresa Gallup hace encuestas alrededor del mundo. Cuando se compara eso con la mediana de todos los países en el mundo que ellos encuestan, en todos los países del mundo, el 81% de las personas están satisfechas con sus niveles de libertad. Y cuando lo comparan con lo que ellos llaman the Organization for Economic Cooperation and Development, que es un grupo de economías de países con unos niveles de economía bastante altos, el 86% contestaron que estaban sumamente satisfechos. Así que si uno lee las noticias, y esto es en el 2024, ahora bajo Donald Trump veremos, pero si uno percibe una inconformidad del pueblo norteamericano con su calidad de vida y en particular con sus derechos adquiridos, pues esta encuesta, este análisis histórico de Gallup nos demuestra que eso es así. De hecho, en el 2014 el nivel en Estados Unidos era 87%, en los países más desarrollados 84% y la mediana del mundo 72%. O sea que en 10 años se revirtió la curva. Hace 10 años los americanos, comparados con el resto del mundo, se sentían que estaban felices con sus niveles de libertad individual. Ahora, comparado con el resto del mundo, los Estados Unidos, los ciudadanos americanos se sienten menos satisfechos con sus niveles de libertades individuales que el resto de los países del mundo. Y para terminar, ayer falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. No me voy a extender, pero sí es una persona que de una rica historia, de haber estado preso por estar en contra de los regímenes dictatoriales de su país de Uruguay, de haber sido torturado, de haber sido parte de guerrilla, no se puede tapar el cielo con la mano, de haber sido de línea dura, marxista, whatever, se convirtió en un ícono de la izquierda democrática mundial, en un ejemplo de honestidad, en un ejemplo de austeridad. Todos veíamos cómo él salía del Palacio Presidencial en su volky viejo a ir a vivir en la casa donde siempre vivió, y de una gran profundidad intelectual y yo diría que hasta espiritual. Las redes sociales están llenas de citas y de expresiones de Pepe Mujica sobre lo que es la felicidad, lo que es el poder, lo que deben hacer los jóvenes. Así que descanse en paz José Pepe Mujica, y el mundo entero necesita más líderes con la fibra moral y la capacidad intelectual de José Pepe Mujica.
Y son las 5:52 de la tarde. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55 de la tarde. Y recuerden, si quieres saber qué hay en los cines y qué puede ver en streaming, mañana en la última parte de la edición de Sobre la Mesa, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Buenas tardes, buenas noches para todos.